Hola, ¿qué tal? Aquí estoy nuevamente con vosotros hoy para dar una clase de moto. Estos días atrás que ha estado Yasmina encargándose del coche y hoy me toca a mí con la moto. El último día que estuve con vosotros con la clase de moto, estuvimos viendo los factores de riesgo que participan durante la circulación. Estuvimos viendo los factores de riesgo que afectan al ser humano, a la persona, al hombre, que son los que principalmente más influyen. Y también estuvimos hablando de otros factores de riesgo como son el tema del vehículo, el buen estado en el que esté, la conservación de sus elementos, el mantenimiento y también cómo afectan los factores externos como sea el clima. También, si habéis visto, cuando hay viento, cuando hay lluvia, la nieve. Bueno, pues todos estos factores de riesgo son los que estuvimos comentando en la clase anterior y la clase de hoy, como os dije, va a tratar sobre la mecánica y el mantenimiento de nuestra moto. Estas cuestiones las encontramos en nuestro libro que os dimos en el test, en el tema número 9. Concretamente en el número 9, todas las cuestiones relativas a la mecánica y al mantenimiento de nuestra moto. No hace falta leérselo todo. Yo siempre os recomiendo que hagáis los test y que os apoyéis bien en el manual digital que aparece en la misma plataforma de AEOL, donde podéis ir leyendo las cuestiones que os van a ir preguntando y las vais resolviendo buscando esa cuestión, la leéis y la respondéis. No hace falta que lo leáis todo. Y igualmente, si ahora veis esta clase que yo os voy a dar aquí con una serie de cuestiones que os van a venir bien para conocer un poquito la moto y para poder solventar vuestras dudas y responder a las cuestiones que os pregunten en todo el examen de tráfico. Hay algunas cosas que pueden ser un poquito más extrañas. Si no lo tenéis claro o tenéis duda, me lo preguntáis aquí en el chat y yo intentaré responderlo. Y, no obstante, pues hoy me he traído una de las chicas, a la MT-07, que me va a ayudar un poco para ilustrar las distintas partes que, bueno, son palabras un poco técnicas que no se usan en nuestro vocabulario habitualmente y que nos va a venir muy bien tener una moto para apoyarnos e ilustrar estos comentarios que yo voy a ir haciendo. En cualquier caso, deciros que los test relativos a las cuestiones que vamos a ver hoy los vamos a encontrar en los test 90.101 y 90.102. Ahí estarían todas las preguntas que vais a encontrar en el día del examen de tráfico y las respuestas correctas. Simplemente siguiendo la clase podréis responder a todas las preguntas o así, por lo menos lo he intentado organizar para que así sea. A ver si vamos a ir empezando ya, que os he hecho un poquillo de un breve recordatorio de lo que hicimos en la clase anterior. Y ahora, pues, vamos a ir viendo la clase actual. Empezaremos, como os digo, tema 9, mecánica y mantenimiento de la moto. En este tema vamos a hablar del motor, propiamente dicho, y de los diferentes sistemas que tiene un motor para que funcione correctamente. Estos sistemas serían el sistema de lubricación, sistema de refrigeración, luego estaría el sistema de alimentación, sistema de encendido, la transmisión, muy importante también, y por otro lado, la suspensión y la dirección. También comentaremos diferentes problemas que pueden aparecer en la conducción, a qué pueden ser debidos, también los repuestos que debemos de llevar en la moto, o por lo menos que sean recomendables. Vamos a ir viendo parte por parte. En principio, hablamos del motor. El motor es, como yo suelo decir, el corazón de la moto y, bueno, muy importante para que ese corazón goce de buena salud y tenga una vida lo más larga posible. Es fundamental cuidar de la temperatura y el desgaste. Muy importante. Los motores para que duren. Y por otro lado, el desgaste de las piezas, para que no sea muy prematuro, también es muy importante que tenga una buena lubricación. Vamos a ir viendo cada uno de los sistemas parte por parte y vamos a intentar entender cada una de las cosas.
En principio vamos a entrar en la cocina de este motor. Como yo siempre digo, la moto tiene el corazón, que es el motor, pero el alma de la moto somos nosotros, el que la conduce es el alma. Y bueno, vemos motos que sorprendentemente son muy deportivas o tienen un espíritu, pero realmente hasta que no la cogen en las manos no vemos la vida que tiene esa moto, que somos nosotros. Este sistema de alimentación es lo que yo llamo la cocina, porque los motores funcionan con gasolina y con aire, prácticamente igual que una persona, ¿no? Porque nosotros también necesitamos comer, pero si no tenemos aire, pues tampoco podemos respirar. La moto también necesita aire. Pues es muy importante, a veces se nos olvida que estos motos llevan un filtro, que ese filtro se va ensuciando, es como si llevamos la mascarilla esta que ahora mismo nos vamos a tener que poner casi que de serie, y esa mascarilla pues la llevamos así durante 200.000 kilómetros, pues te costará trabajo respirar. Lógicamente ese filtro pues también tiene un mantenimiento. Vamos a ir viendo detalle a detalle. Este sistema de alimentación, ¿cómo se llama? Sistema de alimentación, ¿para qué sirve? Bueno, pues es el encargado de que la proporción de aire y de gasolina esté justo en su medida para que el motor funcione correctamente, de mezcla exacta de aire y gasolina para que el motor precisa para su funcionamiento. Los motores actualmente están diseñados para funcionar con gasolina de 95 octanos, ¿vale? Os lo digo porque hay veces que tenemos la tentación en alguna gasolinera que pudiéramos encontrar de menos octanaje porque sea más barata, y esto es una medida de ahorro que no sería la correcta. Lo correcto es poner una gasolina del octanaje que nos dice el fabricante, nunca un octanaje inferior por el hecho de que pudiera ser más económica la gasolina. Entre los cuidados que tenemos que tener con este sistema de alimentación, bueno, a empezar a deciros que en el depósito de gasolina, que está aquí, que es donde le ponemos la gasolina, tenemos una válvula, es una válvula. Sí, exactamente. Es la llave de gasolina, correcto. Aquí llevo una llave de gasolina. En esta moto concretamente funciona de una forma automática y se cierra sola, funciona por depresión. En otras motos lleva una llave que tenemos que girar nosotros, de manera que cuando la cerramos, al cerrar la llave no dejamos que pase la gasolina del depósito al carburador, ¿vale? Entonces, para eso sirve la llave de gasolina, que os lo van a preguntar. ¿Para qué sirve? Para regular el paso de gasolina entre el depósito de gasolina y el carburador. Entre los cuidados que tenemos que tener, bueno, mantener limpio el carburador ya es una función que, aunque le tenemos que saber a nivel teórico, a nivel práctico es algo más complejo. No es cuestión de que cualquier usuario que tiene una moto se limpie el carburador de la moto. Esto es algo un poquito más de gente que le gusta ese tipo de entretenimiento, pero tenéis que saberlo porque lo van a preguntar también. Cuando una moto puede ir fallando, ¿a qué puede ser debido? Pues podría ser porque el carburador esté sucio. Esto pasa muchas veces también porque apuramos demasiado la gasolina, lo dejamos siempre hasta el final y claro, se va generando suciedad y esa suciedad luego entra al carburador y por lo tanto eso puede ocasionar que sea más importante o más necesario la limpieza del carburador. Y también ajustar el ralentí. ¿Ajustar el ralentí para qué? Pues para que no se pare ni se quede demasiado acelerada. Cuando va sin acelerar, que estás en un semáforo, a veces se nos para la moto o se acelera muchísimo. Eso es porque el ralentí está desajustado. Entonces, entre las tareas de mantenimiento de este sistema de alimentación, vamos a encontrar las respuestas a esta pregunta. Estaría mantener limpio el carburador, limpiar o sustituir el filtro del aire, como os decía, el filtro del aire que pudiera ser como el bozo que nos ponemos nosotros ahora con este tiempo del COVID-19, pues ese filtro, cuando lo has limpiado un par de veces, pues ya lo que tienes que hacer es ponerte uno nuevo. En la moto le pasa igual. El filtro del aire lo podemos limpiar alguna vez, pero cuando llegue a ciertos kilómetros, pues tendremos que sustituirlo y ponerlo nuevo. Y por último, como os decía, ajustar el ralentí del carburador, que a veces hay que ajustarlo. En cualquier caso, todo esto va a venir, y os lo voy a decir muchas veces, en el manual de instrucciones de la moto. Un manual de instrucciones donde se recoge cada cuánto tiempo o kilómetros debemos de hacer este tipo de tareas de mantenimiento. Otro sistema muy importante es el sistema de encendido. Sistema de encendido, tener en cuenta que la moto sí que lleva ahí gasolina,
la gasolina se comprime, pero el sistema de encendido se encarga de producir dentro del motor, dentro del cilindro, una chispa eléctrica generando la explosión de la mezcla, gasolina y aire que hemos comentado, que se encuentra en ese cilindro y que da lugar a que el motor continúe girando. Esa chispa la produce el sistema de encendido. Para que esto suceda, el motor debe estar girando, porque cuando gira ya es cuando genera la corriente. Pero, bueno, para que gire el motor, en principio, antes de que arranque, hay algo que tiene que mover ese motor. Y ese sistema, que también formaría parte del encendido, pues teníamos como un sistema de arranque. El sistema de arranque puede ser, bueno, pues como siempre ha sido toda la vida, mediante un pedal de arranque. Teníamos aquí una especie de palanca a la que le dábamos una patada, generábamos un movimiento y ese movimiento hace que ya salte la chispa, empuja y continúa el movimiento. Se llama pedal de arranque, también llamado kit starter. En las motos más modernas, bueno, pues lo que llevamos es un botón que acciona el motor de arranque, y cuando el motor de arranque hace que gire el motor, pues ya el motor, una vez arrancado, es el propio movimiento genera la corriente, la energía que necesita para que funcionen las luces y para que funcione el propio encendido, para que funcionen los intermitentes y todos los sistemas eléctricos. Bueno, la mayoría de las motos están en la actualidad, como hemos visto, con ese botón de arranque, que ya no tienen pedal, o pueden tener pedal y botón de arranque, las dos opciones. Bueno, pues la mayoría de las motos que tienen ese botón de arranque tienen que tener una batería para que esa batería genere ese movimiento, ¿vale? Entonces, una vez que una moto tiene una batería, pues también tenemos una serie de mantenimiento en esa batería, ¿vale? Aquí os voy a enseñar una batería ahora, más o menos, para que le veáis por encima. Entre el mantenimiento que tiene una batería, pues cuando le falta líquido, pues hay que añadirle agua destilada. La batería contiene un líquido que se llama electrolito, pero ese electrolito no es un líquido que tú compres. En realidad lo que le añadimos es agua destilada, como se le añade a una plancha, y el agua destilada, una vez que está dentro de la batería, genera una carga, un proceso químico, y se transforma, el agua destilada se transformaría en electrolito, que es lo que lleva la batería. Entonces, cuando tenemos que añadir algo a la batería, ¿qué es lo que tenemos que añadir? Agua destilada, simplemente agua destilada. La batería normalmente la vamos a encontrar debajo del asiento. Aquí en esta zona hay un alojamiento donde está la batería. ¿Vale? Recordaros que si la moto lleva un sistema de encendido que es por magneto, no necesita batería. Estas motos de magneto llevan el kit starter, la pedal de arranque, y una vez que tú le has generado ese movimiento para que el motor funcione, pues automáticamente va generando la corriente gracias al movimiento que tú le has dado con el pedal. Y ya él solo comienza a girar. Esas motos llevan un sistema de encendido que se llama por magneto, y las motos que llevan magneto no llevan batería. Por lo tanto, no llevan un sistema de mantenimiento de la batería, puesto que no tienen batería. Las que llevan batería son las que tienen encendido electrónico y llevan el arranque con batería o arranque automático. Vamos al siguiente sistema. Si aquí no veo preguntas, por sistema de encendido. Y vamos con el siguiente sistema, que también es muy interesante y muy importante, el sistema de lubricación del motor, ¿vale? El sistema de lubricación es para evitar, cuando hay aceite entre las piezas, que son piezas metálicas, hay un aceite que evita el desgaste prematuro de esas piezas, y además, si no tuviera ningún tipo de engrase de lubricación, pues daría lugar al gripaje, que es cuando se bloquean una pieza metálica contra otra, se queda encajonada y ya no hay manera de soltarla. Eso se llama gripaje. ¿Para qué sirve el sistema de lubricación del motor? Pues es fundamental para evitar el desgaste del motor y también para evitar el gripaje del motor a causa del exceso de temperatura. Con respecto a este tema de lubricación, aparece un tema muy importante en estas cuestiones. Es el tema de los tipos de motores de 2 tiempos y de 4 tiempos. ¿Por qué? Esa es la diferencia fundamental que hay entre un motor de 2 tiempos y un motor de 4 tiempos. Cuando hablamos de un motor, hemos dicho hasta ahora
que los motores funcionan con aire y con gasolina. De acuerdo estamos, todos los motores funcionan con aire y con gasolina. Pero concretamente, en los motores de dos tiempos, el engrase se realiza mediante una pequeña cantidad de aceite que se añade a la gasolina. Aquí al depósito le añadimos un poquito de aceite y a la medida que va funcionando el motor, esa propia gasolina que va gastando el motor hace que vaya engrasándose todas las piezas. El motor de dos tiempos lleva una pequeña cantidad de aceite gracias al cual realiza el engrase. En un motor de cuatro tiempos, a la gasolina no se le añade aceite. Es como el del coche. No le añadimos aceite. Nosotros reponemos gasolina y ya está. Entonces, ¿cómo se realiza ese engrase? Bueno, pues el motor lleva lo que es en todo el volumen del motor. Aquí en la parte baja podemos ver toda esta zona. Aquí abajo contiene una cantidad de aceite, ¿vale? Esa cantidad de aceite está ahí metida dentro y cuando el motor lo ponemos en marcha, empieza a girar y automáticamente va lubricando todas las piezas del motor. Ese aceite no está en contacto con la gasolina, simplemente está lubricando todas las piezas del motor. Ese motor se va gastando la gasolina, pero el aceite queda ahí. Lógicamente no es infinito, sino que después de un tiempo, pues ese aceite va perdiendo sus propiedades, se va deteriorando y sí que conviene cambiarlo, sustituirlo. Volvemos otra vez, vemos en el manual de instrucciones y nos dirá, pues cada X kilómetros tienes que hacer el cambio de aceite. Esta no es una pregunta que aparezca en el examen, tenemos que saberlo, que el aceite no es infinito, que habrá que sustituirlo. No obstante, periódicamente, que sí que esta es una de las respuestas de una de las preguntas, periódicamente hay que controlar el nivel del aceite, porque el aceite puede consumirse mínimamente, podemos tener algún tipo de avería por el cual se está perdiendo un poco de aceite o esté consumiendo el motor, y en cualquier caso tenemos que tener un control de ese nivel de aceite. Ese control del nivel de aceite lo podemos ver por diferentes fórmulas, depende de la moto. Aquí tenemos un tapón. Si desenroscamos el tapón, podemos llegar a encontrar una varilla y esa varilla tiene un nivel marcado que pone mínimo, pone máximo. Tenemos que tener el nivel del aceite en medio de esas dos marcas. Una cosa muy importante que debemos saber por nuestra experiencia personal con nuestra moto y también para contestar las preguntas del test que aparezcan en tráfico, es que para controlar el nivel del aceite, el motor debe estar parado y frío, ¿vale? El motor parado y frío, porque si está arrancado, el aceite va a estar distribuido por todos sitios. Entonces no vamos a tener un nivel concreto. Y si lo acabamos de parar, todavía no le hemos dado tiempo a que baje a su sitio. Así que tiene que estar parado y frío, de manera que el aceite le dé tiempo a bajar hasta su nivel y ahí sí que lo podemos ver, bien sea con la varilla o bien con una ventanita donde aparece el nivel. En cualquier caso, muy importante también tener el motor parado y frío y que la moto esté vertical y en llano. ¿Qué quiere decir vertical y en llano? Pues bueno, quiere decir que no esté cuesta arriba ni cuesta abajo y que la moto esté vertical. De manera que el nivel del aceite esté donde tiene que estar. No esté volcado hacia un lado, volcado hacia otro lado, que nos podría dar un dato engañoso. Normalmente para medirlo, pues pedís la ayuda de algún amigo o un compañero que os deje la moto derecha y podamos tener un dato lo más objetivo posible. Entonces, vamos con la siguiente parte que os quería comentar. Sobre este tema de lubricación creo que ha quedado más o menos claro. Concretar, la lubricación es lo que va a determinar fundamentalmente que sea un motor de dos tiempos o de cuatro tiempos. Motor de dos tiempos, se le añade un poquito de aceite a la gasolina. Motor de cuatro tiempos, como el del coche, no se le añade aceite a la gasolina. Hay que mirar el nivel periódicamente. Se hace con el motor frío, parado y, por supuesto, con la moto en plano, nada de cuesta abajo, cuesta arriba y vertical, que esté lo más recta posible, que no esté tumbada. Vale, siguiente parte que vamos a ver ahora, sistema de refrigeración. Bueno, aparecen pocas preguntas sobre este tema. También es importante que lo conozcáis por vuestra experiencia personal con respecto a vuestra moto
Existen dos sistemas fundamentalmente de refrigeración que pueden haber preguntas sobre esas dos cuestiones. Uno es sistema por aire y otro es sistema por líquido. Cuando hablamos del sistema por líquido, el motor lleva unas cavidades, unos alojamientos, como unas cuevas por dentro del motor, y a través de esas cuevas se va desplazando agua. El agua, cuando ya está caliente, llega a un radiador que está en la parte delantera de la moto. Aquí está el radiador. Y ese radiador le va dando, el propio incide el viento de la velocidad de la moto, le va dando, lo va refrigerando el motor, va bajando la temperatura y vuelve, una vez que está frío, vuelve a entrar en esas cavidades, se vuelve a calentar, se vuelve a enfriar y este circuito, pues bueno, funciona así, se llama refrigeración por líquido. Por líquido. Este tipo de sistema de refrigeración lleva un radiador y lleva las cavidades y lleva líquido. Hay que estar pendiente de que el nivel del líquido de refrigerante esté en su sitio. Suele llevar un depósito con una marca de mínimo y una marca de máximo y tenemos que procurar que el nivel del líquido esté entre la marca de mínimo y de máximo. Bueno, estas son las preguntas que aparecen. A nivel personal, os añado un poquito más. Si tuviéramos que añadir líquido refrigerante al sistema, porque veamos que está un poco bajo, tenéis que esperar a que el sistema esté frío. Si lo hacéis en caliente, el agua puede estar hirviendo y os podéis quemar. Así que esperamos a que se enfríe, nunca lo añadimos cuando esté caliente. Sistema por aire, ¿cómo es? Pues no lleva las cavidades, no lleva radiador, es un sistema mucho más simple, es más sencillo, no tiene nada de complicación. Lo único que sí que hay que tener cuidado es que el motor lleva una serie de aletas, como si fuese un radiador de calefacción, y esas aletas sirven para evacuar el calor. Entonces, es importante que esas aletas no estén llenas de barro y llenas de suciedad, porque le va a impedir la posibilidad de que refrigere como Dios manda. Por eso os decía que es más simple. Lógicamente, el sistema de refrigeración por aire es mucho más simple. No por ello tampoco le vamos a descuidar. Aquí no hay que mirar ningún nivel. El sistema por aire no lleva ni líquido, no lleva radiador, no hay que mirar niveles, pero sí que tiene que estar limpio. Ahora vamos con el sistema de transmisión. El sistema de transmisión es un sistema que permite que el movimiento del motor se transmita hasta la rueda. Claro, si el motor funciona, pero si no hay ningún elemento que transmita el movimiento hasta la rueda, pues no va a funcionar lo que es la moto. Para que empuje la moto tiene que haber algo que transmita ese movimiento del motor hasta la rueda. Hay varios sistemas. También vamos a encontrar preguntas donde tendremos que responder algo así como ¿para qué sirve el sistema de transmisión? Pues para transmitir el movimiento hasta la rueda trasera. Recordaros que en las motos, todas las motos tienen la transmisión, la rueda motriz es la trasera. De manera que el motor, todo el empuje, siempre lo transmite a la rueda trasera. Hay diferentes sistemas de transmisión. Está la transmisión por cadena, que es lo más habitual, que ahora lo voy a presentar. Con esta moto lleva transmisión por cadena, aunque también existe transmisión por cardan y transmisión por correa. En cualquier caso, no os voy a comentar nada más allá porque no hay preguntas sobre esto, pero sí tenéis que conocer que existen tres sistemas de transmisión. Son cadena, cardan y correa. En las motos con cadena, como es este caso, se debe ajustar la tensión y el engrase. Os voy a ir mostrando un poquillo más sobre este tema, sobre esta cuestión. Aquí vemos algo más. Bueno, aquí está la cadena. No sé si veis un poquito desde allí. Bueno, pues esta cadena debe tener un poco de juego. Si tiene demasiado juego, no estaría bien, porque podría salirse y dar lugar a rotura. Si va muy tensa, también puede generar una rotura. Así que, con un poco de juego, como va esta, está perfecta. Y que esté limpia y engrasada. Para engrasar una cadena, eso lo podemos hacer nosotros. Es una maniobra que sí que se hace por el usuario, por el conductor final, que no hace falta que sea el taller. Para engrasarla se utiliza un tipo de grasa, se llama consistente, es una grasa un poco más espesa, más densa, con el fin de que se quede más tiempo pegada a la cadena y no se vaya con el movimiento. O también se utiliza una serie de botes de spray, spray de cadena, que son específicos. Y os lo digo porque estas son las respuestas de las preguntas que os vais a encontrar. En motos con cadena debe ajustarse periódicamente.
¿Qué es lo que debe ajustarse periódicamente? Pues la tensión y el engrase. ¿Y cómo debe realizarse el engrase? Pues con grasa consistente o spray específico. Esas serían las cuestiones y las respuestas a las cuestiones. Siguiente, gracias, Yasmin. Siguiente cuestión que vamos a hablar, sistema de suspensión. Suspensión sería el sistema encargado de evitar las irregularidades del terreno. Cuando vamos por una carretera, aunque aparentemente parece plana, pero tiene una serie de irregularidades. Bueno, el sistema de suspensión va absorbiendo esas irregularidades de manera que cuando vayamos encima de la moto no vayamos sintiendo toda esa incomodidad. Entonces, lo que hace es intentar que esas irregularidades, evitar que las irregularidades se transmitan al vehículo. Bueno, en la parte trasera tiene un amortiguador, no nos hacen preguntas sobre esa cuestión y si está así, en la parte delantera suele estar dotada de horquilla telescópica. Horquilla telescópica, ¿recordáis lo del telescopio que se abre y se cierra? Por esto habrá de horquilla telescópica. Aquí os voy a mostrar un poco la delantera para que veáis cómo es. Bueno, simplemente una horquilla telescópica es, fijaros cómo se hunde. Vale, pues sistema de suspensión delantero suele ser horquilla telescópica, ¿de acuerdo? Sí, es una cuestión muy fácil de recordar, horquilla telescópica. Y ahora vamos a ir, bueno, con la siguiente cuestión, que ya pasamos de todos los sistemas, hemos ido viendo. Sí, bueno, hay alguna cosilla, pero lo vamos a ver ahora más adelante. Cuando hablamos de problemas en la conducción, aparecen una serie de cuestiones en los exámenes donde nos preguntan, bueno, qué problemas podemos encontrar y dónde está la avería o dónde puede estar la avería. Primero, cuando existe un problema en la conducción, lo tenéis que saber por vuestra experiencia personal y también lo tenéis que saber para responder los test. ¿Dónde podemos encontrar una ayuda para resolver un problema en la conducción? En el manual de instrucciones. ¿Qué es lo que nos indica el manual de instrucciones? Nos indica la periodicidad del mantenimiento, es decir, cuándo tengo que hacer un cambio de filtro, cuándo tengo que hacer un cambio de aceite, cada cuántos kilómetros debo hacer un engrase de la cadena. Todo este tipo de cuestiones vienen en el manual de instrucciones. Por lo tanto, es una de las preguntas y una de las cuestiones que tendréis que responder en el examen. ¿Dónde podemos encontrar la periodicidad del mantenimiento? En el manual de instrucciones. Allí nos informa de los efectos y consecuencias de diferentes averías comunes. Como por ejemplo, la falta de presión en los neumáticos. Esto es algo que sucede muy a menudo, os lo digo por mi experiencia personal en el día a día, que estoy todo el día montando la moto, ahora estoy todo el día con ganas de montar en la moto y una de las cosas que tengo al día a día es que le falta un poco de presión. No te vas a encontrar una rueda que tenga más aire del normal, porque no se infla, ¿vale? Pero sí que van perdiendo aire. Con los días, con el tiempo va perdiendo aire. ¿Y cómo siento o qué es lo que pasa cuando pierde aire? Pues se siente como que el manillar está muy duro, le cuesta trabajo girarse de un lado al otro. La dirección se siente muy dura. Esta sería una de las respuestas a esas cuestiones. Si falta presión en los neumáticos, la cuestión sería, la dirección se siente muy dura. Otra cuestión que también dan como verdadera, en otra pregunta distinta sobre lo mismo, sobre la falta de presión en los neumáticos, ¿qué efecto podemos encontrar? Pues la moto se comporta de una forma más pesada y también es imprevisible al realizar los giros, ¿vale? Imprevisible al realizar los giros quiere decir que cuando voy a dar una curva no me siento seguro porque la moto no reacciona siempre igual, es imprevisible al realizar los giros cuando lleva poco aire en las ruedas y se comporta de una forma más pesada, ¿vale? Son las tres respuestas ante la cuestión de falta de presión en los neumáticos. Falta de presión en los neumáticos, la dirección se siente muy dura y la moto se comporta de una forma más pesada e imprevisible al realizar los giros. Otra cuestión que aparece como problemas en la conducción sería problemas con el sistema de dirección. La dirección en este caso es el manillar, ¿vale? El manillar que al principio sería la herramienta o el elemento, un elemento a través del cual nosotros podemos controlar la moto.
los rodamientos de la dirección, ¿dónde se encuentran? Es una de las preguntas que aparecen en los test. ¿Dónde se encuentran los rodamientos de la dirección? Bueno, deciros que la dirección, voy a intentar acercar un poquito para aquí la ordenada. Aquí tenemos la dirección, ¿vale? Y aquí en medio, en donde se sujeta la dirección al chasis, están las tijas. Las tijas serían estos elementos que hay aquí, anchos, y en el centro justo está el rodamiento de la dirección. Hay un rodamiento en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, inferior, superior. Pues bien, aquí en las tijas, T, I, ¿cómo se dice tijas? Sería así, os lo pongo aquí, tijas de la dirección. Vale, pues ahí es donde estarían los rodamientos de la dirección, en las tijas. Y otra pregunta que nos dicen, dice, nuestra moto, vamos conduciendo y notamos que el manillar se va hacia un lado. ¿Vale? Si el manillar se va hacia un lado, ¿a qué puede ser debido que el manillar se vaya hacia un lado? ¿Vale? Si vamos en el coche, podríamos pensar pues, que una rueda lleva poco aire y la moto se quiere ir hacia un lado. Pero en la moto, ¿qué es lo que puede pasar? Pues una cosa muy sencilla. Ahora, cuando hemos visto el tema del engrase y la cadena, recordad que aquí en la parte trasera, bueno, pues pudiéramos tener que tensar la cadena. Al tensar la cadena, hay que tener mucho cuidado, de tensar tanto de la parte de la derecha como de la parte izquierda, de las dos a la vez, porque si tensamos de una sola, la rueda de atrás y la rueda de adelante no quedarían en línea, sino que quedaría una ligeramente desplazada hacia un lado, con lo cual la moto se va a ir hacia el otro. Esa sería la respuesta. Si el manillar se va hacia un lado, ¿por qué? Por falta de alinear la rueda. ¿Alinear la rueda qué significa? Que la rueda trasera y la delantera vayan realmente una detrás de otra y en la misma dirección. Si la rueda trasera va desalineada por culpa de un mal ajuste en la tensión de la cadena, pues origina que la moto se va a ir hacia un lado. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, en este sistema de dirección, los problemas que podemos encontrar sería, la cuestión es, ¿dónde están los rodamientos de la dirección? Se encuentran en las tijas. Y la otra cuestión es, si el manillar se va hacia un lado, sería por falta de alinear la rueda. Hola Tamara, ya he visto que por ahí te he echado un cablecillo con una cosa. Estupendo, me alegro. Vamos por 3 cuestiones finales y casi que terminamos. Nos hablan de repuestos obligatorios. ¿Qué repuestos obligatorios tienes que llevar una moto? ¿Es obligatorio llevar las ruedas de repuesto? No. ¿Es obligatorio llevar las lámparas por si se me funde una cuando voy de viaje, poder sustituirlas? No. Entonces, ¿qué es obligatorio? Nada. No tengo que llevar nada. Ahora, equipamiento opcional, hay muchas opciones. Le puedes poner 1000 cosas. Hay un cacharro, un aparato, que nos preguntan también y nos hablan del tacómetro o cuentarevoluciones. El tacómetro o cuentarevoluciones. ¿Para qué sirve el tacómetro? Pues para medir las revoluciones. Es lo mismo decir la palabra tacómetro, equivale a decir cuentarevoluciones. Significa que cuando va en marcha el motor, nos va a decir el número de revoluciones al que va. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues nos va a ayudar a sacar un mejor provecho del rendimiento del motor. Cuando nosotros tenemos una moto, tenemos un manual y en ese manual nos va a decir, para sacar el mejor rendimiento de su moto, procure llevarla a X revoluciones. Pues nosotros, a través del tacómetro de ese reloj, podríamos saber cuántas revoluciones va y podemos intentar aproximarnos a lo que nos aconseje el manual de instrucciones. Recordamos, tacómetro o cuentarevoluciones. Tacómetro lo voy a poner aquí también, es una palabra un poco rara. Vale, pues con eso ya sabéis que eso sirve para ver las revoluciones a las que va el motor y para sacar mejor provecho de su rendimiento. Recordaros que no es obligatorio, que es recomendable y que sirve para eso. Otras recomendaciones que nos hace el fabricante
y que nos dicen aquí en el manual también, que nos van a preguntar en el examen de tráfico, ¿qué sería recomendable llevar en la moto? Bueno, pues lógicamente no voy a llevar una rueda de repuesto, pero un spray reparador de pinchazos sería genial, llevar un spray, porque si pinchamos y vamos de viaje, pues puede ser que sea complicado poder repararlo. Por lo tanto, importante llevar un spray reparador de pinchazos. Otra cosa interesante, un juego de lámparas y las herramientas para poderlo cambiar. Bueno, también puede ser interesante. Y otra cosa que me parece mucho interesante es llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad. Por si tuviéramos cualquier avería, cualquier percance en medio de una carretera, de una autopista, de una autovía, pues que nos pudiéramos hacer vistos, para que nos vean a la hora de movernos si tuviéramos que estar cerca de la calzada. Bueno, pues con esto termino el tema de hoy, un tema que hablaba de mecánica y del mantenimiento, que es un tema pues de los más complicadillos. A la hora de responder las preguntas, las cuestiones, pues son un poquillo rarillas, pero bueno, que es interesante, me parece ameno, y espero que os haya servido para algo. Las ilustraciones con la moto, que la tenemos aquí para nosotros utilizarla para eso. ¿Qué es el cardan? Muy bien, Tamara, pues esta pregunta también os va a venir bien para todos. El cardan es un sistema de transmisión. Sirve para llevar el movimiento. Fijaros aquí en la moto, el motor está aquí y para mover la rueda trasera llevamos una cadena. Bueno, hay motos que no llevan esa cadena. Llevan un eje metálico que va unido a un piñón de la parte trasera y a un piñón de la rueda del motor. Y entonces genera el movimiento y lo transmite hasta la rueda trasera. El cardan, como te digo, es un sistema de transmisión. Lo bueno que tiene es menos mantenimiento, en cuanto a que no tienes que estar tensando y engrasando la cadena, porque en este caso no hay que tensarlo ni hay que engrasarlo. Lleva un sistema de autolubricación como parte buena. Y como parte mala, lo que tiene el cardan es que te hace una conducción más brusca. Es más brusca. ¿Para qué iría bien? Pues para motos de gran turismo que tienen que hacer muchísimos kilómetros y que no están continuamente cambiando de velocidad. Entonces sí les va bien. Pero generalmente las motos, la mayoría llevan cadena y las de cardan pues son motos de gran turismo. Creo que te he contestado y, bueno, si alguna cuestión más que tengamos por ahí apuntada o que nos acordemos de todo lo que os he comentado en cuanto a dudas. No sé si os suena algo. Bueno, deciros también, lo he dejado ya al principio del tema, que las cuestiones, los test, sobre todas estas preguntas de mecánica y mantenimiento, aparecen en el tema 9 y concretamente son el test 90.101 y el test 90.102. Ahí están todas las cuestiones. Si apareciera alguna cuestión que no esté ahí, por favor me la enviáis para que yo lo incluya en la próxima cuestión, en la próxima vez que haga este tema. Me pregunta Tamara el carenado de la moto. Tampoco entiendo, ¿vale? Pues mira, esta moto concretamente que tenemos aquí, bueno, es una moto que llaman tipo naked. Naked es una palabra inglesa que significa desnudo. Esta moto está desnuda, no tiene carenado. Cuando una moto lleva carenada, va vestida. Entonces, aquí no te puedo mostrar el carenado porque no lo tiene. Pero en el caso de que tuviera carenado, pues va todo tapado y sirve para que aerodinámicamente pues penetra mejor en el aire y eso te ayuda a que baje un poco los consumos y que tú también llevas cierta protección, de manera que cuando vas conduciendo no te vayas tragando todo el viento y por lo tanto te hace una conducción más cansada. Al llevar carenado, penetra mejor en el aire y te ofrece una protección aerodinámica al conductor, haciendo una conducción más relajada. Si se te ha caducado, Javier, me parece que eres Javier, pégale un WhatsApp a Lola y se lo comentas y que te lo active, te lo ponga en marcha lo más rápido posible. A ver si vamos dejando esto terminado para que en cuanto que pase el COVID-19, antes de que llegue el COVID-20, tengamos ya todo el carnet sacado. Pepe, perdona. Bueno, pues sí, que dile a Lola que te lo active, te lo activa enseguida.
Vale, solamente eso, Tamara. Bueno, pues poca cosa, ¿eh? A ver si enseguida empezamos ya con las clases prácticas, que es lo más divertido. Y bueno, ya no es lo mismo. A nivel teórico te lían un poco con las opciones A, B, C. Ahí te ponen a liarte, pero luego en la práctica las cosas son mucho más sencillas. Vale, mi WhatsApp sí que lo tienes. Yo te lo paso, por favor. Me mandas a mí un WhatsApp a mi móvil y yo te lo contesto. Ahora mismo te mando yo a ti el teléfono de Lola para que te active los test, ¿eh? Bueno, mañana estamos hoy martes, mañana miércoles, tenemos una teórica. Sí, yo estoy tranquilo. Mañana tenemos una teórica sobre el carnet del coche, el permiso B, que la va a dar Yasmina. Yo estaré con ella también, igual que ella me hace a mí me protege, yo la protejo a ella también. Estamos los dos ahí un poco para resolver las cosas. Y el jueves daremos una de moto otra vez, ¿eh? Y ya empezamos por el tema primero. Son cuestiones más generales, pero también son interesantes. Así que por lo menos hasta el jueves vamos a estar, aunque es Semana Santa. Bueno, esto no cuesta ningún trabajo. Yo sí os echo un cablecillo y me sirve a mí para entretenerme también. Ahora me estaba diciendo Tamara que ahora me quería hacer alguna cuestión. Me imagino que ahora me lo dirá. Pepe, acuérdate ahora mandarme un WhatsApp a mi teléfono personal, que lo tenéis todos. Y te mando el teléfono de Lola para que te abra los test. Acordaros de que si os ponéis a hacer test por la tarde o en cualquier momento, siempre podéis ver este vídeo en nuestro canal de YouTube y además no os dé apuro de mandarme cualquier cuestión, cualquier duda a mi teléfono personal a cualquier hora. Yo, si puedo, os lo contesto y si no, pues cuando lo vea os lo contestaré con mucho gusto, ¿eh? Me decía Tamara, ¿tienes alguna cuestión o estás buscándola? Si me dices algo. ¿Te ha servido para algo que tenga aquí la moto a la vista o es como si no lo hubiera tenido? Es que me busqué la maqueta esa pequeñita, pero la verdad es que es tan pequeñita que no se pueden ver todos los sistemas con la misma objetividad que teniendo una moto real. Vale, perfecto, no te preocupes, Tamara. Aquí cortamos la clase de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vamos viendo en las próximas clases y, bueno, ánimo y mucha fuerza para aguantar este tirón que estamos aguantando como campeones. Venga, adiós, hasta luego.